Muchas gracias por la invitación, José Luis. Y yo vengo un poco también a ser el Grinch, ¿no?, de todo esto de la inteligencia artificial, y a explicaros un poco el contexto, que yo creo que es importante. Es importante saber por qué la Comisión Europea se ha puesto a regular esto. Es importante lo que ha explicado José Luis también, en el sentido de que protegemos a los ciudadanos, la regulación nos protege, porque esto no es así en todas las jurisdicciones. En Estados Unidos, por ejemplo, se protege más a las empresas, y en China se protege más al gobierno de los ciudadanos. Entonces, la Unión Europea en este sentido ha hecho un análisis desde mi punto de vista muy brillante de la situación actual en la materia de la inteligencia artificial. Decir primero que la inteligencia artificial no existe, eso tenemos que tenerlo muy claro. No tengáis prisa por querer cumplir con la regulación. La regulación de momento es muy connivente con las pymes. Por ejemplo, en el sistema de sanciones, las pymes gozan de un sistema de protección que no gozan con el Reglamento General de Protección de Datos, pero sí con el sistema de inteligencia artificial, y es más clemente ese sistema de sanciones. La inteligencia artificial es un nombre muy desafortunado por una tecnología novedosa, muy interesante desde el punto de vista técnico. Hemos conseguido actualmente que sistemas que eran antes complejos ahora sean mucho más complejos todavía, y que en esa complejidad hayan conseguido colarnos una denominación que, como os digo, creo que es muy desafortunada. ¿Por qué? Porque estamos depositando una confianza en estos sistemas que está desbordando lo que nosotros podamos imaginar y que podamos asimilar como inteligente a simplemente una serie de funciones de ceros y unos que dan un resultado que de momento se está esforzando en ser sorprendente. Entonces, yo, por ejemplo, que trabajo día a día con sistemas de inteligencia artificial, llega un momento en el que ya empiezan a no ayudarte. Pero es importante que sepamos y que no tengáis tampoco la inquietud, la necesidad de tener que adoptar sistemas de IA dentro de vuestros procesos por el mero hecho de que lo están haciendo los competidores. O sea, habrá que ver el outcome de todo esto, el resultado de meter IA en todos los procesos técnicos que tengamos. A veces incluso puede resultar contraproducente, pero de momento no lo hemos visto. De momento no lo hemos visto porque la implantación de la IA está siendo más marketingiana que real. Hay otras aplicaciones que sí que están siendo muy interesantes. Yo tengo la suerte de estar en Múnich en el marco de las discusiones acerca del nuevo sistema europeo de datos de salud. Hay cuestiones muy interesantes que tienen que ser agendadas de cara al 2030. Hay una estrategia digital de la Unión Europea donde las historias clínicas, por ejemplo, tienen que estar digitalizadas para 2030. Ahora mismo andamos en un aproximadamente 40% de digitalización de las historias clínicas. Tenemos que avanzar en digitalización para ser más competitivos desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos, pero otra cosa es ya hablar de la inteligencia artificial como, digamos, el abracadabra empresarial para conseguir absolutamente todos nuestros propósitos y objetos sociales. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea se ha adelantado a una regulación que se basa en la falta de competitividad del mercado europeo. En el mercado europeo apenas ha habido, desde la reconstrucción con el plan Marshall, no hay un verdadero venture capital, no hay verdaderos fondos que apuesten por el capital riesgo como lo pueden apostar China o Estados Unidos. En ese sentido, si nos llegan a la vanguardia, hace 4 años Europa tenía 200 unicornios, que como sabréis son empresas emergentes que facturan más de 1.000 millones en una OPA, y Estados Unidos tiene unos 700 unicornios y China tiene unos 450 aproximadamente. En ese sentido, Europa, al no tener una cultura de verdadero riesgo, de capital riesgo, al no tener una cultura de innovación pura tecnológica, en los paneles de discusiones a veces decimos ¿por qué? ¿Por qué es así? Y yo tengo la opinión de que Europa está cómoda. Europa cumple
en términos generales con criterios de desigualdad. Los índices de Gini económicos pues más o menos se mantienen en unos criterios razonables, y Europa no ha sentido la necesidad de ser más rica, de ser mejor. Europa en general ha sentido la necesidad de recuperarse de la guerra y de seguir razonablemente. Esta fiebre que nos entra ahora mismo por entrar en un entorno competitivo global viene influida también por el entorno bélico en el que estamos, que influye decisivamente en la carrera armamentística, etcétera. También en un entorno de desconcierto, no sabemos bien lo que va a suceder, y ante eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de ser competitivos. Por tanto, Europa lo que ha hecho es decir que ante ese escenario vamos a regular. Ese es nuestro producto estrella de momento. No estamos manufacturando grandes productos tecnológicos, no estamos manufacturando coches eléctricos, no estamos manufacturando servicios de software de la información. Volkswagen no sabe si va a dedicarse a la movilidad o a fabricar coches. Bosch está metiéndose en el negocio de Volkswagen. Entonces, al final hay una serie de conflictos en los cuales Europa ha decidido pues, decir que se ponga a la vanguardia de la regulación. En ese sentido, eso es lo que habéis visto, ¿no? Hay un reglamento de inteligencia artificial que establece un sistema de semáforos, unos usos que están prohibidos, unos usos que son de alto riesgo, que están moderadamente permitidos siempre que hay unos sistemas de compliance. Esos sistemas tienen que establecer criterios de políticas de implementación, políticas de vigilancia, y entran en vigor con una vacatio legis que llamamos los abogados dentro de 1 año y medio. Lo importante aquí en este sentido es que los organismos que van a ser supervisores de estos programas de inteligencia artificial van a ser organismos locales. Los organismos locales van a depender de la política local. Como bien sabéis, el supervisor español de datos, la Agencia Española de Protección de Datos, es la agencia más activa de toda Europa, es la que más sanciones pone, pero no la que tiene el récord de sanción más alta. Por tanto, parece prever que España, en ese sentido, va a ser muy activa en el campo de la sanción de la inteligencia artificial, pero todavía no lo sabemos porque el marco normativo no está acabado. Lo que hemos visto aquí es, digamos, el inicio de un marco normativo que no sabemos cómo va a finalmente ser, porque no tenemos las sentencias, no tenemos las observaciones del organismo regulador. Entonces, ahora mismo estamos en un momento en mantillas en el que esto, digamos, que es el reglamento. El reglamento va a entrar en vigor y no tenemos todavía los criterios hermenéuticos, la interpretación que va a hacer los organismos supervisores, y en este sentido pues debemos estar un poco tranquilos porque normalmente se relajan esos criterios y van, digamos, a por las sociedades, a por las empresas que tienen más relevancia dentro de los sectores económicos, pues seguramente Amazon, Alphabet, el grupo de Google, etcétera, Apple, pues serán los primeros en seguramente ser sancionados. También son las empresas que más tienen implementados sistemas de inteligencia artificial siempre enfocados al ahorro de costes. En Europa, como habéis visto, la regulación de inteligencia artificial es human-centric, es decir, la persona está en el centro, no es como hemos dicho en China o en Estados Unidos, donde la persona no está en el centro. Y en ese sentido veremos cómo evolucionan los organismos, las sanciones, y como bien os digo, hay un sistema privilegiado de sanciones para las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, adelantarnos a cómo va a ser la aplicación del reglamento de inteligencia artificial, pues en este sentido no sería muy prudente, dado que el principio en el que se van a basar más las actuaciones de la Unión Europea es más dogmático, es decir, van a poner seguramente un par de sanciones ejemplarizantes, van primero a haber coordinación de entidades locales para ver cómo sancionan, y a partir de ahí veremos cómo se comportan, digamos, las sanciones a nivel europeo. Por tanto, bueno, estoy a vuestra disposición. Quería aclarar un poco en este sentido cómo actúa la Unión Europea en este sentido, cómo está la regulación. Decir también, es importante que la inteligencia artificial es artificial, pero no es inteligente, y en ese sentido que guardéis las cautelas suficientes, que no nos creamos los dogmas que existen actualmente y que seamos críticos en ese sentido. Muchas gracias.